buenas a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo programa. Hoy os traigo una reseña en la que vamos a hablar de una interesante película de cine de terror irlandés. Una película que a mí, personalmente, me ha sorprendido gratamente. Especialmente al tratar un género que a mí me encanta, el folk horror. Y recuperar en parte el espíritu de monstruos del cine de los años 80. He de reconocer que no soy una persona muy entendida en cine de terror irlandés. Son pocas las películas que he visto de ese país. Aun cuando las que han llegado a mis manos, me han gustado considerablemente. Seguramente porque es un cine que mantiene ese aspecto rural, místico, tradicional y natural propio de las viejas películas de la Hammer. Y es que en el cine de terror surgido de la tierra de Bram Stoker, no vais a encontrar asesinos sangrientos, ni fantasmas despiadados con finales apoteósicos, tampoco escenarios ultra gore. Más bien todo lo contrario. Si por algo se caracteriza este cine, es por buscar la inspiración para sus historias, en la propia idiosincrasia folclórica y paisajística del lugar. En el cine irlandés el paisaje costero, los pueblos aislados de la civilización, las leyendas, las tradiciones, y el mundo rural, tienen un protagonismo especial. Razón que ha llevado en los últimos años a este cine, a tener una especial relevancia entre los aficionados del folk horror. Desconozco a qué tiempo se remontan las primeras películas de terror irlandés. Simplemente sé, como la mayoría de vosotros, que el primer relato de terror gótico de la historia lo escribió Bram Stoker en el año 1897. Siendo una de las grandes obras literarias que inspiraron el terror, y por ende el cine de miedo, que llegaría en los años venideros. Y es que con Drácula se creó un género de horror muy popular en los años 60, 70 y 80. El género de los vampiros. Un género hoy en desuso frente a los asesinos en serie y fantasmas, pero que de alguna u otra manera, aún sobrevive en la tradición social como parte de los monstruos clásicos del mundo del terror. Por mi parte, la primera película de terror irlandés que vi, se llamó A Dark Son, titulada en castellano, Ritual del Más Allá. La película se estrenó en el año 2016, y fue dirigida por Liam Gavin. Se trata de una película de terror ritual y psicológico, en la que una mujer atormentada por la pérdida de su hijo, recurre a un ocultista para realizar rituales oscuros con la intención de hablar por última vez con su pequeño. Para ello alquilan una casa abandonada en las afueras de la ciudad, donde se entregan durante varias semanas a un preparatorio físico previo al ritual. La película es bastante agónica y cargante, teniendo un final sorprendente que me impactó y gustó muchísimo. Otros títulos más recientes que os recomiendo son Contagio en alta mar, del 2020, dirigida por la directora Neasa Hardiman. Un filme en el que se nos cuenta la historia donde un barco se ve amenazado por una criatura marina misteriosa, que termina por inyectar un virus asesino entre la aterrada y atrapada tripulación. Y otra que no puedo dejar pasar, es Grabbers, del 2012, dirigida por John Wright y rodada en el condado de Donegal, Irlanda del Norte el 29 de noviembre del 2010. En ambas películas se ve perfectamente ese ambiente costero, marino, rural, lluvioso y de cielos encapotados que ambientan perfectamente el escenario del cine irlandés. Por otro lado, el propio escenario del mar, y las costas llenas de acantilados, nos recuerdan inevitablemente al mundo de Lovecraft. Causa por la cual presupongo, que si os gusta el escritor de terror americano, encontraréis las películas antes citadas de vuestro agrado. En Grabbers lo que nos encontramos es un pueblo costero de la Irlanda rural, donde un monstruo marino lleno de tentáculos, comienza a eliminar a la población local poco a poco. La criatura se alimenta de la sangre de los humanos, hasta que dos peculiares policías locales,
descubren que los invasores llegados de las profundidades oceánicas son alérgicos al alcohol. Es decir, la mejor forma de evitar ser devorados por los monstruos es ponerse borrachos. Algo que no costará demasiado en una Irlanda rural aficionada al rugby los sábados por la noche, y donde los lugareños de cara sonrosada se reúnen en el pub local, para disfrutar del buen whisky escocés, y de las pintas de cerveza negra. Grabbers es una película no muy conocida, que a mí personalmente me gustó bastante. Por supuesto, sin llegar a ser una obra maestra. Pese a lo cual, es entretenida y simpática. Pero en fin, vamos a hablar de la película estrella de este vídeo, la cual vi el otro día, y me animó a escribir un guión para recomendárosla. Especialmente a todos aquellos que seáis aficionados al mundo del cine de monstruos de los años 80. Os estoy hablando de Unwelcome, o como se llamó en español, No Bienvenidos. Película del 2023 dirigida nuevamente por John Light. Se estrenó en Irlanda y en el Reino Unido el 27 de enero del 2023. En Estados Unidos el 10 de marzo de ese mismo año, y en formato digital en 14 de marzo del 2023. Originalmente la película iba a ser llamada Little People, siendo cambiado el nombre a No Bienvenidos. Título algo raro en castellano, que deja presuponer una temática home invasion. Y ciertamente así la presentó en algunas entrevistas su director. Cosa que no deja de ser cierta, aun cuando posiblemente defraude a la totalidad de aficionados a este género que decidan darla una oportunidad. En Unwelcome no vamos a encontrar un home invasión al uso, sino más bien una película de terror folclórico irlandés, con gran dosis de influencia de las películas de monstruos ochenteras. Y es que en gran parte, algunas de sus secuencias, nos van a recordar inevitablemente al clásico de 1987, The Hate. El film comienza de forma muy interesante y misteriosa. Pues una pareja londinense, decide abandonar la ciudad estresada por la vida peligrosa de la metrópoli. Atracos, violencia, problemas. No es el entorno deseado para el hijo que esperan. Casualmente reciben una herencia de su tía. Se trata de una casa rural en medio de la campiña irlandesa. Sin pensarlo demasiado, deciden marcharse y embarcarse en una nueva vida. Pronto llegan al lugar, teniendo contacto con los lugareños, los cuales les informan de algunas tradiciones sorprendentes que tenía su familiar. Por ejemplo, todos los días, en un lugar señalado, deben dejar alimentos para los seres del bosque. Una creencia que sorprende a los protagonistas, si bien, no la dan demasiada importancia. Hasta este momento la película juega muy bien con el misterio, desarrollando en todo momento un ambiente rural, sospechoso y oscuro, que atrapa al aficionado a este género. No pasará mucho tiempo hasta que los protagonistas descubran por qué debían dejar alimentos para los duendes, y de las consecuencias que trae para ellos no realizar sacrificios para los seres invisibles. En líneas generales Unwelcome es una película muy interesante, con mucha atmósfera rural, momentos muy ochenteros, monstruos muy bien creados, y ciertos toques de humor. A mí me ha gustado bastante, y sin ninguna duda os la recomiendo. No obstante, es cierto, que según la película va avanzando, se va perdiendo el misterio inicial, así como su atmósfera, dando paso a un humor negro con ciertos toques gore. Si os gustaron películas como The Hate, o la parte final del clásico de Stephen King, Los ojos del gato, cuando el felino lucha contra el malévolo troll, seguramente os gustará Unwelcome. No dejéis de darla una oportunidad, sin esperar una película de terror especialmente seria ni macabra.
Igualmente os recomiendo que deis una oportunidad a esta, y otras películas de terror irlandés, las cuales casi con total seguridad, os van a sorprender gratamente, especialmente si os gusta el mundo del terror marino de Lovecraft, y el horror folclórico.